Buenas. ¿Qué Bienvenidos tal? una vez más Buenas noches. a tu programa policial de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Igual que el clima. Sí, ¿no? Como no. No, chicos. No, chicas. Ambas respuestas son correctas. No, pero la pesadez que hay hoy en Buenos Aires no sé. No, hoy están pasando Tenemos todas. un día de Hoy, mierda. declaración, estamos medio todos. Estamos como. Así que si nos ven medio caiduchis. Sí, disculpen, estamos un poco enfermos, se van a disculpar. Esto del cambio Estamos de enfermos. temperatura. Yo los contagié a todos, Sí. o sea, peor me siento. Literal. Pero los contagié a todos, tenemos una puerta rota, por ende entran felinos de manera aleatoria en Sí, el set. al set, sí, entran Así que- libremente. No, la verdad es que todo esto de los cambios de temperatura y demás a mí me Ahí también. hicieron pelota la garganta, así que sepan disculpar si me notan un poco gangoso, un poco ronco. Un poco con la voz raspadita. Un poco con la voz de coco. Sí, estamos todos coco medio así. mal, así que. Pero igual le vamos a poner toda la onda al caso Sí. de hoy, como Porque es un siempre. cliché. Es un casazo, yo No, la verdad es realmente- que no lo tenía presente, Yo tampoco. pero ni de nombre, ¿eh? O sea, no es un caso muy renombrado y me llama la atención que no sea renombrado, porque digo, o Fue sea, tan mediático con que la me sorprendió. teoría que hay detrás de lo que pudo haber ocurrido, puede ser que se haya encubrido un poco el por qué no... sí. Encubierto un poco la Muy relevancia de este caso. Sí, tal cual. Y además, a ver, yo lo había escuchado porque justamente para traer estos programas siempre tenemos que meter ahí una investigación a ver qué casos vamos a hacer. Y alguna que otra vez lo había leído por arriba el nombre, pero nunca me había metido a ver de qué se trataba y la verdad me resultó muy interesante. Yo lo sabía así. Ya, tipo, muy poco. Muy poquito. Tenía 3 Claro. datas. No, Pero yo algo nada. que no preguntamos es, ¿cómo está Melu? ¿Cómo está ¡Hola, Melu? Nelu! Bueno, yo por suerte no estoy enferma. Vamos. Es muy Vamos. Bien. Muy gracioso que soy la única que no da el caso, pero Vos bueno. estás allá escondida, lejos. No te Claro. llega el virus. A ella no le llega. Tu barbijo son 2 pantallas, amiga. Exactamente, no me llegó el virus por suerte para este lado de la Muy bien. frontera. Así que no, muy Bueno, bien por bien. suerte, la verdad. Bien. Esperando la lluvia, digamos, ¿no? Porque Esperando la carroza. que refresca un esperando la poco. carroza, ¿no? Que refresca un poco, porque hace mucho calor. Sí, yo espero que llueva, por Dios, odio el calor. El odio viernes verano. 35. Uy, Les tiro qué el clima. bueno. Menos mal Buenos que Aires. tengo un El ropa- miércoles no, fresca para el Estoy verano. afuera todo el día. Los miércoles son mi peor día. Pero No, lo pero cerrás no- con Pasame la lupa, Pero una no empieza a maravilla. nosotros. Y además, lo Tenemos- mejor, Que tenemos Lo una mejor- noche Se quedaba callada. lo mejor de todos tus miércoles es dar el disclaimer. Así que antes de arrancar vamos a dar el disclaimer que damos siempre, que es nosotros siempre traemos los casos de la manera más respetuosa posible. Si cometemos algún error con algún dato o alguna información, queremos aclarar que no es nuestra intención ofender a nadie o faltar al respeto. Siempre lo vamos a hacer con el mayor de los cuidados. Así que sin más que decir, Pasame la lupa. muy bien, ya Bien. sale, Ya chicos. sale, Un año tardamos. Un año. Tardamos un Pero montón, bueno, chicos, Pero llegó. salió. Vamos, ¿No hay manera de que lo pueda hacer Mel también? No, es imposible. Y que te crea con la cabeza. Claro, Pasame la- pasame la lupa. Y que ¿No te bastó que se lo aprendan ustedes ahora que me lo aprendan Claro, también? no, mucha. Claro, es mucho pedir. Mucha- Tenemos que traer mucha a agua. Agus un miércoles. Sí, Pero- un día la tenemos que traer a Agus también. Traemos de los pelos desde el culo del mundo hasta acá. Pero bueno, hoy arrancamos con un caso sumamente interesante que marcó la historia de nuestro país. Estamos hablando ni más ni menos que del caso de Cecilia Giubileo. Bueno, hoy es la historia de una persona, una médica que desapareció trágicamente y de una manera muy misteriosa por dar sus servicios. En un hospital psiquiátrico. Ujú. En 1985. Ella nació en 1946 en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Su familia estaba compuesta por sus padres y sus 3 hermanos, que eran Raúl, Rubén y Jorge, y tenían una excelente posición económica. Su padre era militar. A principios de los 60, Cecilia se mudó a Córdoba para estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Y en esta época ella militó justamente en la izquierda como integrante de la Juventud Católica Argentina. Para todo aquel que no sea de Argentina, vamos a explicar muy brevemente que en nuestro país vivimos varias dictaduras a lo largo de la historia, sobre todo, bueno, obviamente a lo largo del siglo XX, pero la que nos vamos a centrar en el día de hoy es la del 66, si no me equivoco, Sí. en la cual, bueno, los militares tomaron el poder por la fuerza, encabezados por Onganía,
Y bueno, había todo tipo de censuras a libros, poemas, canciones y bueno, por supuesto también una gran represión hacia la gente que opinaba distinto a los militares que estaban liderando el país, entonces también se escuchaban temas de conversación con respecto a política y demás. Había mucha represión por parte de los militares hacia la gente. Claramente la gente se juntaba a hacer protestas sociales por todos lados. Una de ellas fue el Cordobazo, el cual fue en 1969 y Cecilia participó. En este evento estudiantes y trabajadores se unieron, que hasta ese entonces estaban cada uno por su lado y acá se unieron todos para hacer esta protesta para resistir contra los militares. En 1972, Cecilia conoce a Pablo Chabrol en un bar que tenían sus padres. Él era músico y formaba parte de la ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, al cual ella más tarde también se uniría. Y después ellos se casaron, se mudaron juntos, pero como eran parte de un grupo que estaba en contra del gobierno, justamente se tuvieron que mudar a España. Exactamente, fue así que se fueron hacia allá, pero este matrimonio no duraría mucho. Cecilia terminó volviendo hacia Argentina, básicamente para retomar su carrera. Ella estaba estudiando la carrera de medicina y solo le faltaban 2 materias para recibirse, así que las rindió y finalmente le dieron el título a sus 27 años. El 12 de abril obtuvo el título de médica y empezó a trabajar en la Unión Obrera Metalúrgica, que es una clínica que está ubicada en la ciudad bonaerense de Campana. Después se mudó a Capital Federal, más precisamente al barrio Recoleta, para trabajar en el Hospital de Niños Pedro Elizalde. En 1976 entró a trabajar a la colonia Montes de Oca, en Luján, donde hacía guardia en 2 neuropsiquiátricos que quedaban a distancia de 15 minutos en auto. Uno era en Torres y el otro en Opendor, si no me equivoco. En ese lugar estaba lo que se llamaba la casa de los médicos, en donde ellos, justamente los médicos, podían quedarse a dormir porque las guardias eran muy largas. Vamos a dar un contexto entonces también de la colonia Montes de Oca, que era una institución psiquiátrica enorme ubicada entre las localidades Torres y Opendor en el partido de Luján, justamente como dijimos. Y a principios de 1900 había muchas personas con discapacidades viviendo en situaciones precarias, entonces por esto el Estado decidió justamente abrir esta institución. Y en 1914 se funda la colonia para albergar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales o discapacidades. Claro, la función principal, digamos, del Montes de Oca era crear una comunidad que fuera autosuficiente, que fuera fuerte, además también armando talleres, con huertas, con espacios terapéuticos, digamos, para que la gente de a poco pudiera reinsertarse en la sociedad y en la cual los internos deberían recibir atención médica, atención básica en general, cuidados y otro tipo de atenciones que más adelante vamos a ver el tipo de trato que realmente terminaban recibiendo. El 16 de junio de 1985, Cecilia llegó a la colonia Montes de Oca alrededor de las 9:30 de la noche, estacionó su Renault 6 blanco y fue al edificio de Dirección y Administración y firmó su ingreso a las 21:38. Luego dejó sus pertenencias en la casa de los médicos que nombramos antes y a las 10:30 tuvo que ir al pabellón de clínicas para recetarle un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta. Más tarde, esto no está 100% confirmado, pero en muchos lugares se dice que sí, que ella firmó un acta de defunción para los familiares de una paciente que justamente había fallecido por la tarde ese mismo día, y poco después otro paciente llamado Miguel Cano llegó desde el pabellón 7, que era el pabellón más complicado, y le pidió ayuda con un paciente que no podía dejar de rascarse debido a su urticaria. Cecilia se puso una campera celeste sobre su ambo y ambos fueron caminando juntos. Hicieron 500 metros hasta llegar al pabellón 7 y allí estuvo un rato con el paciente. Cuando decidió emprender la vuelta hacia la casa de los médicos, se encontró con Nélida Ojuez, que digamos que funcionaba como una especie de supervisora de ella, con la cual, bueno, se quedó charlando un breve momento, tuvieron ahí un desencuentro, básicamente Nélida le estaba reprochando que no le había avisado que ella iba a ir con dirección al pabellón 7, y le decía que siempre le tenía que avisar, que no podía irse sin el permiso de ella y demás.
Pero bueno, Cecilia hizo caso omiso y siguió su camino con dirección hacia la casa de los médicos. A ella ya se sabe que en este lugar la tenían marcada porque ya anteriormente había reportado varias situaciones que no estaban bien dentro de la clínica y bueno, por supuesto esto generaba una tensión muy grande con los directivos. El 17 de junio, o sea, el otro día, fueron a buscarla, la doctora de la casilla, golpearon varias veces, pero no contestó nadie, no salían, así que decidieron entrar y cuando entraron vieron que la cama estaba tendida. Hay lugares que dicen que la cama estaba desarmada, pero leímos en más que estaba armada que desarmada. Y lo único que había dentro de la habitación eran unos zapatos marrones con una puntera beige y después no había nada más de ella. Y en el estacionamiento seguía su Renault 6 blanco. Lo curioso es que nadie dentro de la colonia denunció justamente esto que estaba pasando e incluso Florencio Sánchez inició un expediente administrativo por abandono del puesto de trabajo. O sea, se lo tomaba más como una represalia para ella que como una preocupación real acerca de lo que estaba pasando. Antes de fijarte si realmente Si ese estaba fue tu trabajo, bien, le metiste ya un... ya estaba haciendo un informe sobre, o sea, un Se fue de su acta trabajo. de incumplimiento cuando en realidad nadie sabía lo que le había pasado. Exactamente. 2 días después, Beatriz Ellinger, que era una amiga de Cecilia, hizo finalmente la denuncia policial por averiguación de paradero. La colonia Montes de Oca entonces fue invadida por policías con perros, abogados, periodistas y fotógrafos. En este momento las autoridades se dieron cuenta de que el auto de Cecilia, el Renault, seguía ahí adentro. Notaron algo extraño y es que el tanque de nafta estaba completamente vacío cuando ella en realidad el día anterior lo había llenado justamente para ir hacia allá y después con la intención de volver a su casa. No solo esto fue uno de los puntos extraños, sino también todas las medidas extrañas que empezó a tomar la institución con respecto a la investigación. Cuando la policía revisó las entradas y salidas, vio que la entrada había sido marcada y firmada por Cecilia a las 21:38. Pero cuando fueron a revisar la salida correspondiente, notaron que no había ninguna firma porque la hoja en la que debería estar no estaba arrancada. Entonces, nada, volvieron a investigar ese libro una vez más, unos días más tarde, si no me equivoco, creo que fueron 2 días. Sí. Y aparecieron mágicamente la hoja que faltaba y la firma de Cecilia certificando había su salido. salida. Lo cual, bueno, obviamente hace mucho ruido. Otra cosa extraña fue que el director mandó remodelar el cuarto entero de la casa de los médicos, cambiando absolutamente todo el lugar, cambió muebles, pintó paredes, hicieron de todo y claramente entorpeció a la investigación porque toda huella, todo lo que podían encontrar ahí adentro no se iba a encontrar nada porque sacaron todo. Claro. La pintaron las paredes, o sea, no iba a quedar Cualquier nada. pista fue borrada. Entonces, la policía empezó a tomar declaraciones y una de estas personas a las que declaró fue Miguel Cano, que fue el interno que había contado anteriormente la caminata que había hecho con Cecilia la noche de la desaparición y agregó que vio 2 coches oscuros dirigiéndose hacia la casa de los médicos. Uno de estos 2 coches igual era el coche fúnebre que fue a retirar el cuerpo de la joven de 23 años a las que le habían hecho la ficha de defunción esa tarde. La policía llamó para verificar y desde la funeraria justamente confirmaron que había estado allí esa noche el vehículo. Exactamente. El segundo vehículo, según esta declaración, era un Ford Falcon bastante oscuro. Mucha gente, por supuesto, por temas de tiempo y demás, sospecha que era el famoso Falcon verde que se utilizaba acá en Argentina por parte de los grupos militares para buscar, atrapar personas y privarlas en contra de su libertad. Y nada, básicamente era una teoría bastante fuerte que empezaba ya a tomar otro lugar. Y principalmente, ¿por qué? Porque este tipo de autos de los militares fichaban justamente a las personas que eran militantes principalmente de izquierda, pero cualquiera que estuviera en contra de las opiniones del gobierno, ¿no? Que lo llamaban como una especie de plan de reestructuración nacional. Entonces nada, es algo curioso, ¿no? Empiezan a encajar ciertas partes del rompecabezas. Cecilia era militante de izquierda. Claro. El guardia de seguridad que estaba ubicado en la entrada de Montes de Oca dijo que vio entrar al coche fúnebre pero que luego le dio frío y se fue a buscar refugio
y que no vio entrar otro auto, pero dijo que escuchó un solo motor, después el grito de una mujer y un auto que arrancaba rápido y se iba. Entonces, a partir de esta declaración, en ese punto, la investigación pasó a tratarse de una posible desaparición a un potencial secuestro. Se decía que Montes de Oca había sido utilizado como un centro de detención clandestino, como era común en esa época, y que allí adentro había justamente un familiar de Jorge Rafael Videla, que era el expresidente de facto de la Argentina. Se decía que justamente ella había entrado a trabajar allí para buscar a los hermanos que habían sido desaparecidos de su ex marido. Exactamente. Algunas amigas de Cecilia, que estaban también dentro de la fundación, declararon que ella estaba investigando la colonia y decía que pasaban muchas cosas extrañas ahí adentro. Principalmente lo que más decía era que ella quería denunciar estas cosas extrañas, y los nombres de estas dos mujeres eran Beatriz y Mabel, de las cuales Mabel era la más cercana y fue quien declaró que Cecilia le había contado a ella que habían algunos llamados extorsivos que ella había estado recibiendo recientemente, en los cuales la amenazaban de muerte diciéndole, y cito textualmente, "Dejate de joder con la colonia porque te vamos a matar". Luego de esto salió a la luz que a varios de los pacientes los usaban como conejillos de indias, probaban medicamentos en ellos, les robaban órganos a muchos que no tenían familias porque había capaz gente que la dejaban dentro de este neuropsiquiátrico y nunca más nadie preguntaba por ellos, entonces... Claro, era como que si tenías algún problema mental en aquella época, o estabas en la cárcel, o te abandonaba tu familia, o estabas a tu suerte, o en alguna de estas colonias. Lugares. Entonces pasaban estas cosas, eran lamentablemente muy mucha comunes. gente no tenía familia, entonces nadie iba a preguntar tipo, che, está mi primo, les robaban los órganos, les vendían la sangre y hasta la córnea de los ojos. Sí. Pasaban cosas raras. Y en esa época, o sea, tengamos en cuenta que la comunicación entre la sociedad era mucho más difícil, no era que vos dejabas a tu familiar y podías estar pendiente todo el tiempo de qué era lo que le pasaba, entonces desgraciadamente se ve que era muy normal este tipo de violencia hacia la gente que residía en esos lugares. Aparte, por lo que vimos, si no me equivoco, pido disculpas, era bastante difícil llegar a Torres porque todavía tenía calle de tierra, es más, creo que lo sigue teniendo hoy en día. Entonces, capaz si alguien no tenía auto, no podías llegar allá adentro caminando. Sí, dejabas a tu familiar y rezabas que esté bien, lo cual me parece una locura que los hayan utilizado así como conejillos de indias, que hayan... Nada, bueno. Todo esto que contaban que ella estaba investigando fue alimentado por Francisco Merino, que él había sido pareja de Cecilia por 8 años y cuando se separaron quedaron como buenos amigos hasta su desaparición. Él dijo que solían hablar por teléfono con ella y que contaba constantemente sobre los maltratos que los pacientes recibían y dijo que en la última charla que ambos habían mantenido ella estaba muy inquieta. Claro, algunas de las declaraciones que dio cuando fue a declarar son las siguientes, y cito textualmente: "Me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada". Esperen que se me fue la otra declaración. Denme un segundo. Acá está. Acá. "Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que había organizaciones con las que es muy difícil meterse y al que jode lo matan". Nada, como podemos ver, el terror de que la dictadura de nuevo los atrape con el historial que tenían ellos, la familia y demás, estaba muy presente. Con todo esto que salió a la luz, la gente empezó a hacer teorías de qué pasaba dentro de la colonia y recordaron la noche de la desaparición cuando se encontró con este encuentro tenso con la jefa, Con Nélida Juez, que quizás no quería que Cecilia vaya al pabellón 7 porque había cosas que no tenía que ver. Claro, quería mantenerla al margen o eran cosas que debían mantenerse ocultas, y sabiendo que ella denunciaba tanto estos malos tratos y demás, era algo peligroso. Entonces la policía con perros y caballos se metieron nuevamente dentro de Montes de Oca y rastrillaron 270 hectáreas.
donde se encontraron túneles con restos de cadáveres, sótanos y altillos abandonados. Vaciaron también un tanque de 500 litros de agua, pero no había nada. Además abrieron 2 pabellones clausurados, pero no se encontró ningún rastro de Cecilia. También se encontraron una linterna atada y desnuda en una casilla alejada de los pabellones centrales. La mujer hablaba de incoherencias, pero dentro de todas las cosas que decía, declaró haber visto a Cecilia atada y golpeada de la misma manera que ella, pero no se encontró ninguna prueba que pudiese afirmar esto. Además, sí, no. Capaz era verdad lo que contaba la chica, pero al estar dentro de un neuropsiquiátrico no le iban a creer. Y si encima la encontró alguien que había hecho desaparecer a Cecilia, Claro. le iban a decir obviamente que no. Claro. No, igual ya el hecho de que hayan encontrado una mujer desnuda y atada, Y túneles con cadáveres. No, no. y túneles con cadáveres, Acá lo que decís, sorprende tipo, es la falta de investigación, la falta de preguntas. No Yo le creo que preguntaron nada a la institución. es que el Es que capaz que sí, contexto, pero si no. la maneja, o sea, no tenemos ni idea, pero si la manejaba gente que estaba a favor del gobierno, de facto. Militar, sí. Sí. Claramente no le iban a preguntar nada porque eran todos parte de la misma organización. Sí, Claro, obvio. el problema que digo yo es viéndolo no en retrospectiva, obviamente viéndolo desde el 2025, viendo para atrás, claramente hay un montón de cosas que se encubrieron. Sí, O sea, obviamente. a O sea, eso es a lo que había apunto, una corrupción muy grande Claro, y lo que no querían que se sepa no se iba a saber. había o sea, una falta de investigación jugaban total. todos para el mismo lado, para mí. O sea, según como lo veo yo, y si querían ocultar cosas, lo iban a mantener así. Exactamente. Además, como parte de la investigación, también se exhumaron algunos cadáveres que habían sido enterrados recientemente en distintos cementerios con el fin de verificar que el cuerpo de Cecilia no estuviese oculto en la tumba de ninguna otra persona. Y bueno, más tarde llegó al juzgado un anónimo que dijo que supuestamente el cadáver de ella estaba en una ciénaga que estaba dentro del predio, digamos, de la institución. Es como agua estancada. Claro, es básicamente como si fuera una especie de pantano, para que se hagan una idea. Y la familia de Cecilia pidió que por favor se drenara eso para buscarla. Y lamentablemente el Poder Judicial le dijo, no hay presupuesto, no lo vamos a hacer. La investigación se abrió a la hipótesis de que la doctora se había ido por su cuenta, pero no había ningún movimiento dentro de los bancos que ella tenía, entonces cómo hacía para irse sin dinero. Claro, y aparte que no gastó nada. Que encima después decidieron allanar su departamento en Luján y encontraron en una caja de maicena $3.000 que si se hubiese ido se los hubiese llevado. Y otra cosa que encontraron, raro, es su cartera azul con la que había sido vista la última vez dentro de la colonia de Montes de Oca. O sea, ¿qué hacía la cartera dentro de la casa? Sí, ¿cómo llegó? Claro. Ahí? O Nadie sea, entendía cómo había llegado la cartera hasta ahí, empezaron a interrogar y a investigar y llegaron a Graciela Sánchez, que era su profesora de tenis que vivía en Campana. esta mujer tenía una relación íntima muy cercana con Cecilia y el sábado 15 había llegado a Luján con un micro de la empresa Expreso Paraná. Y la doctora la fue a buscar a la terminal. Luego se fueron juntas al departamento y ella cocinó manzanas al horno con ajíes. Ellas fueron a la casa de su abuela, a quien la doctora le pidió prestado 5 australes, que era una fecha muy elevada y... Una cifra. Una fecha. Ay, sí, perdón. Una cifra muy elevada para esa época. Y el domingo había sido tranquilo, jugaron al tenis en el Club Timón, visitaron a la abuela para tomar mates y después cerca de las 19 horas volvieron al departamento. Claro, Cecilia se preparó en este momento para salir con dirección hacia su trabajo. Entonces, nada, empezó a guardar todas las cosas, guardó en la cartera que mencionamos las cosas para la colonia, se fue acompañada por Graciela, la dejó cerca de donde tenía que tomar el micro, recordemos que vivía bastante lejos, y hablaron de volver a juntarse el jueves 20 porque era feriado, entonces nada, aprovechaban. Graciela aseguró en este momento, en esta declaración, que la cartera que tenía Cecilia era azul, estaba completamente convencida, de hecho dijo que eran inseparables, que se la llevaba a todos lados esa cartera, o sea que Eso y el botiquín. Y el de botiquín. médica. estaba 100% segura de que era la cartera azul y que había notado a Cecilia como contenta y llena de proyectos, lo cual choca completamente con esta teoría de que se había ido Por O su sea, propia por su cuenta. propia cuenta. Plantea 2 puntos. La doctora claramente no quería cambiar su vida porque le gustaba lo que hacía. Además vimos en muchos lugares que era muy entregada, ¿cómo se dice? Sí, era su entregada trabajo. al trabajo, era muy pasional. Atendía con eso. pacientes sin cobrarles, o sea, Sí. dejaba el departamento, no, su departamento no se llama,
su Consultorio. consultorio abierto para que la gente la espere ahí y ella pueda atenderlos. Atendía jubilados sin que ellos les paguen. O sea, era muy entregada a su trabajo. Claro. No pensaban que ella quería cambiar con su vida. Y otro punto era que no tenía sentido que la cartera esté en la casa porque se la había llevado a trabajar y desapareció dentro de su trabajo. Un vecino después denunció que el 22 de junio había notado movimientos extraños en el departamento de Cecilia y Mabel, la amiga, compañera de trabajo, dijo que había estado esa noche en la casa de la doctora buscando unos papeles. Se cree que los papeles son de las denuncias, de las cosas que ella anotaba para denunciar de la colonia. En noviembre de 1985 se encontró una nueva pista que es que a la comisaría de Luján llega una cinta de mala calidad en la cual alguien que se presenta como Cecilia pedía que no la buscaran más, que se hallaba en un hermoso lugar donde había encontrado la paz que tanto había estado buscando y se aseguró que estaba exiliada en un pueblo limítrofe entre Ecuador y Colombia, que había ingresado a un monasterio y que se había unido a una secta religiosa que practicaba ciencias esotéricas, lo cual era completamente descabellado, no tenía ningún tipo de sentido con el contexto de Sí, su nos vida. agarramos de lo que decía No. su amiga que hacían tenis juntas. Además, claro, o sea, abrimos paréntesis de opinión, no tiene sentido. O sea, realmente no tiene ni pies ni cabeza todo lo que habían armado. No, la persona que la secuestró claramente quería que la dejen de buscar y que dejen de robar. Claro. Y era Lo que había falso, armado. era completamente falsa esta cinta. O sea, creo que es prácticamente un consenso ya para este No, punto. y además pero bueno. si vas a decir que te uniste a una secta y te fuiste, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Claro, O exactamente. sea, si no querés que nadie lo sepa, ni lo decís. Era la salida O rápida sea, y fácil. es muy raro. Era la salida rápida y fácil para ponerle persona una que la excusa y Para de por qué callar había a desaparecido. toda la investigación, ¿no? En noviembre hubo otra aparición más. Se encontró un cadáver cerca del pabellón 8 en una bolsa de arpillera que estaba en un estado de descomposición sumamente avanzado. De hecho, estaba tan descompuesto el cuerpo que lo único que pudieron sacar de información del mismo era que era hombre. Es todo lo que pudieron sacar de información de ese cuerpo. Algo que creo que no dijimos es que dentro de este lugar había muchas personas, Sí. NN, que se dice, no Sí, No. Natalia le suelen decir dentro del código acá. identificadas, o sea, Sí. no tienen ningún tipo de documento ni... Son nada. básicamente Y había muchas ignotos. personas acá adentro que eran NN. Claro, Ujú. son personas desconocidas, no se sabe su identidad y bueno, Que no quedaron existen perdidas. registros. Claro, no hay registro como tal. Se decía que la doctora se había escondido, que la doctora había escondido biblioratos, que son como una especie de carpetas en donde supuestamente tendría toda esta información sobre las denuncias que quería hacer, los malos tratos, esto de la trata de personas, las irregularidades con los órganos y demás. Pero la realidad es que nada de esto se pudo probar y es al día de hoy que el caso se archivó. 7 años después, la colonia fue intervenida por el gobierno y Florencio, que era el que la manejaba, fue detenido y procesado por corrupción enviado al penal de Mercedes número 5. Después de esto, la causa quedó llena de silencios y contradicciones, preguntas sin resolver que hasta nosotros claramente nos hacemos. A casi 4 décadas, su caso sigue siendo un enorme signo de pregunta, su desaparición sigue siendo una herida abierta en la historia argentina y obviamente se sigue buscando justicia. Sí. Por supuesto. Obviamente, a mí algo que me parece no menor, que por ahí no dijimos en todo esto, es que acompañado de la desaparición de la doctora Cecilia, también desaparecieron un montón de internos de este lugar. Sí. Y que se sabe que ella tenía una lista con nombres y que pudo llegar a advertir a algunas familias, o sea, de esto hay un registro, y que cuando esas familias intentaron preguntar por sus familiares, habían muerto en situaciones súper sospechosas. Ujú. Por ejemplo, un joven que era paralítico que se encontró afuera en el exterior con 24 años y una muerte de causa natural, que decís. Claro. O sea, habían un montón de muertes que acompañaron a la de Cecilia que no tenían ni pies ni cabeza. Entonces, a mí me parece importante decir que esta historia no es solo la de ella, sino de toda esta Claro, gente sí, que la claro, acompañó y que no se sabe realmente qué pasó. Ujú. Aparte, si en la colonia fallecían las personas, vos tenés que llamar al familiar y avisarle. O sea, acá nadie nunca Sí. llamó a nadie para avisar.
ella tuvo que anotar y ir llamando a ella, que era médica, no era jefa, No, y avisar ella ella misma. lo que había pasado era que tenía una lista con nombres. Y había gente en esa lista que había muerto y que no. Y ella llama a una familia y le dice, por favor, saca a tu familiar de acá. O te vas a arrepentir. No te puedo decir más, pero sácalos. Y los familiares no pudieron, por problemas económicos, sacar. Y a las 2 semanas volvieron a llamarlos diciendo que había fallecido. Claro. Lo sacaron. Había dentro de- alguna manera en la que quizás Que Cecilia ella podría sabía- saber a quiénes tenían marcados, de Sí. alguna manera. Bueno, Entonces- todo es raro, también la noche que ella desapareció, hacían guardia 4 médicos y esa noche estaba ella sola, o sea, los otros 3 que la Sí, tenían que habían acompañar. faltado no justamente estaban. 3 médicos. Claro, el de la el de puerta, la puerta que de justo se seguridad, fue. que justo te fuiste. Sí, es Nah, todo muy muy extraño. sospechoso en cuanto a la organización del lugar, en cuanto a la desaparición de todos los... Claro, ¿Cómo se dice? Los internados. los internos. Los Sí. internos, la organización, los compañeros de trabajo de ella, Ujú. o sea, es Y muy además raro. el hecho Sí, de pero tenían que... marcada. Pasa que si les molestaba lo que yo estaba haciendo, que tenían ya algo marcado y ella se metía en el medio para romper esto, la iban a sacar del medio, si era como se cuenta el caso. Además el hecho de que Miguel Cano ya había declarado que él vio un Ford Falcon oscuro, eso no es un dato menor, o sea, es un paciente que si bien estaba internado ahí, no tenía una condición que limitara su capacidad de entender lo que pasaba. Entonces es una declaración súper importante esa, sobre todo en un contexto en el que hace tan poco se había salido de un gobierno de facto en el cual ese era un 2 elemento años. característico. Sí. Y que ¿Entendés? O ella sea, no fue la primera dictadura, pero la dictadura del 66 también había sido marcada porque la fueron a buscar a su casa y la retiraron, le hicieron retirarse ujú, del claro, país. claro, Sí. o sea, O sea, es venía como muy- hace años también. Es una historia larga. Es una historia no solo con hechos, sino con un contexto histórico Claro. tremendo detrás, Claro. tanto como para ella como para todo lo que es la institución Montes de Oca, ¿no? Claro, y además, bueno, se armaron todo tipo de teorías. Obviamente, nosotros no mencionamos tanto lo que hablaban los medios durante el caso. Pues se habló un montón, Porque se claramente, especuló hubo un muchísimo. montón de teorías. Ujú. Una era que algún interno la había atacado y la Ujú. habían matado y para esconderla capaz fue tirada en esta ciénaga o en Ujú. algún pozo. El lugar era muy grande. Sí, era gigante. para Realmente esconder. era enorme el Había predio. 2 pabellones cerrados que los revisaron, pero andás a ver hasta qué punto. O sea, tenías lugar para... Y además que los pabellones cerrados los fueron a investigar y los fueron a requisar mucho tiempo después. Después, o sea, le dieron tiempo a la institución para deshacerse de cualquier cosa que hubiera ahí adentro que los comprometiera. Ah, la verdad, Encima, recontra de sospechoso. esa teoría hablaban porque el lugar justamente era open door, o sea que los pacientes no es que estaban encerrados en un cuarto y no salían a ningún lado, o sea, tenían las puertas abiertas, hacían lo que querían por todos lados, entonces no se sabe Bien, quién que- estaba mal realmente y no sé si me explico. Sí, lo entendí. Ok. Después también otra de las teorías era que había sido secuestrada para solicitar un rescate, cosa que como vemos encaja más o menos con la línea de tiempo de cuando transcurrió la historia del clan Puccio, que sabemos que hacían este tipo de actividades, ¿no? Sí, el de la semana pasada también. Claro, no por vincularlo directamente, pero sí para que vean que es parte del contexto general de ese momento Sí. de la historia. Era muy común el tema de los secuestros. Entonces, de los nada. rescates. Pero acá no llamó Y nadie claro. para pedir ningún rescate, entonces Y fue, seguía estando la caja de maicena con los $3.000 Con los $3.000 adentro. fue y descartada rápida esa teoría. Fue súper descartada. Después, bueno, está lo del secuestro, que hay partes que dicen que solo fue por parte de la colonia y hay gente que lo une también con la parte militar y todo lo que había sido Claro. el gobierno de facto acá en Argentina. Son Son teorías, teorías cada uno cree lo diferentes quiere. que- Nosotros no estamos diciendo fue así, No, tal claro. cual. son teorías. Es completamente válido inclinarse para los dos lados, tanto como para el político y como para lo oscuro que o tenía para ese que un lugar. paciente también la haya matado, o sea, acá no, Claro, no hay nada que te o diga sea, no fue hay así. nada escrito. Yo al principio cuando escuché el caso me incliné más a creer que a una teoría muy fuerte es justamente que en este lugar, en este centro, se hacían venta de órganos clandestinos Ujú. y que como ella sabía mucha información, la hicieron desaparecer porque lo iba a denunciar. Yo al principio me incliné más para ese lado, pero
o sea, aprendiendo y sabiendo el contexto político, también te inclinás para el otro. O sea, es como que hay muchas ramas que pueden ser posibles dentro Ujú. del Además, caso. también hay ciertos puntos importantes a lo largo de todo, como declaraciones del abogado, defensor de la familia de Cecilia, que decía que en este lugar, en la institución, no había los recursos suficientes como para llevar a cabo todas las operaciones y la extracción de los órganos, pero hay que ver lo que vio, ¿no? Hay que ver qué partes de la institución le mostraron. Es que si ya la todo. tenían marcada es porque sabía cosas. O Sí. también, capaz, al ser médica, Ujú. le pedían cada cosa que ella las hacía contra su voluntad. Esto también es pensamiento nuestro, ¿eh? Pero al ser médica y saber cómo manejarse, capaz le pedían hacer cosas contra su voluntad y por eso también las sabía. Claro, Sí, Y no tal cual. quería ser parte ni apoyar lo que la institución hacía. Tal cual, y además, bueno, también aparecieron personas diciendo ser mediums o, digamos, parapsicólogos en todos los medios, en la televisión y demás, diciendo que habían tenido una visión de dónde estaba el cuerpo de Cecilia, que se habían imaginado en un lugar, que estaba como abajo, bueno, dieron varias declaraciones que... Todas igual coincidían en que estaba bajo agua. Claro, pero bueno, por supuesto no llevaron a nada, como ya vimos, este es un caso sin respuesta. Y es La así. Ciénaga no la investigaron, que era donde estaba el agua. La Ciénaga no la investigaron por falta de presupuesto. Bueno, hay un montón de cosas sin cerrar, pero bueno, es así como termina la historia del caso de Cecilia Jubileo. Melu, ¿Qué opinamos? ¿Cómo lo viste el caso de hoy? Nada, me parece increíble este caso. Yo creo que es muy enigmática, digamos, Ujú. que no se sabe nada. O sea, es como hay muchas teorías, todas pueden ser ciertas, porque la verdad yo no es que me inclino más por una que por otra, pero es como que todo puede llegar a ser y desapareció completamente. O sea, no hay rastro de nada. Hay cosas muy raras como por ejemplo lo de la cartera. lo de la cartera yo no entiendo. Porque ponele No sé. que crees en que algún paciente la asesinó y la atacó y luego ocultaron el cuerpo. La cartera, ¿cómo llegó a la casa? Ujú. Ponele que crees que la mataron porque sabía mucho sobre el lugar. ¿Cómo llegó la cartera a la casa? O que la secuestraron. O sea, ninguna tiene sentido que la cartera esté en la casa. No. Solo la que ella se haya escapado. Pero ¿por qué estaría toda la plata ahí? ¿Y por qué? Aparte- Sí, no tiene sentido. No Tiene sentido y ponerle que se hubiera escapado, yo no mandaría una carta. Tipo, yo por lo menos me presentaría a la policía de ese lugar y decir, che, mira, me estás buscando allá, por favor, avisale. Y que le avise la policía, Igual, o sea, vos... si haces eso te mandan para acá. O sea, no... Entiendo que si se fue... Aparte, ¿cómo se escapó, enteró? mandes- No, ¿Eh? ¿cómo se enteró? Y además, Claro. En las noticias. ¿cómo fue? No, pero si ella supuestamente estaba en ¿Cómo? Colombia. Estaba en otro país. Pero además, Pero no ¿cómo sé fue yo. para allá Claro, si no, no. si no se había llevado la plata, si no se había ido en auto? O sea, no tiene... No es por quitarle mérito ni mucho menos, pero no es un caso que se haya vuelto internacional, que se haya transmitido o televisado en otros países que yo sepa. Es raro también eso de por qué apareció el auto con el tanque vacío. También, totalmente, ¿por qué te Porque llevarías? ponele, si la atacaron, ¿por qué vaciaron el auto? Si la secuestraron, ¿por qué vaciaste el auto? Claro, ¿en Si qué se escapó, momento? no tiene sentido que ¿Qué haya vaciado el auto. hicieron? No, y además, ¿quién puso la firma de que ella se había ido por su voluntad propia después? Ujú. ¿Por Y- qué? Y además también, y eso o sea- yo calculo que para fortalecer la teoría de que se había ido por su propia cuenta. Claro, pero ¿quién está detrás de encubrir eso? Ahí está. Nada, es un misterio. También puede ser como que muchas personas estaban atrás de ella, entonces como que no solo una sola organización la que quería atrapar, ponele, sino como que varias y por eso es que fueron dejando tipo varias pistas sueltas. Ujú. Como que eso puede ser Pasa que también. ninguna de todas las teorías que hay, ni las que yo creo personalmente, me encaja la Me cartera en la resuelve. casa y el auto con el tanque vacío. No, no. O sea, son todas las cosas raras, pero ¿cómo llega la cartera a la casa? Si no hay No, ninguna no. hipótesis que pueda englobar todas las respuestas, o sea, una hipótesis fuerte que sea tipo, Claro, esta me resuelve todas las dudas A ver, que te quedan. todos los puntos de la investigación. Claro, No sé cuánto valían, en realidad no existen, los australes en ese momento, pero nunca los encontraron. Capaz realmente se escapó y se fue solo con sus australes. No Y sé, ya la está en verdad. alguna parte del mundo. Hoy en día creo que tendría 79 años, por ahí. Wow. Del 46, ahora. No, me tendría. Sí, tengo- está bien, 79. Prácticamente 79, sí. O 79, sea, 80 se años. escapó, capaz se fue con los australes, que no tengo idea cuánto valen, cuánto valían. No sé si era mucho, o sea, por lo que dicen era mucha plata, no sé si para irte del país. La verdad es que no sé, y además. Pero también- tendría sentido la cartera en la casa, porque dijo, bueno, me voy, Pero, solo y, la y el cartera. tanque vacío. Y para despistar, no tengo idea. dio pero- vueltas en un... Claro, se O sea, quedó ahí. Es que eso igual Chicos, con la igual- manguerita lo vacías y Sí.
Sí, se vacía. O sea, yo tengo experiencia no tengo ni idea de los autos de esa época, pero sé que al menos a mí me cuesta vaciar un tanque. O sea, no lo vacío ni... No, obvio. Y además, ¿por qué llenarías un tanque para después vaciarlo? Eso es lo que no tiene sentido. O sea, si vos me decís que no tenía nafta y bueno, ya está, se estaba quedando corto y justo llegó y se quedó sin nafta, bueno, pero sí, y pocos días antes completamente vacío. lo había llenado por completo y ahora estaba completamente vacío. Es una de las tantas puntas y cosas Alguien misteriosas en que el pasaron en medio todo este caso. también capaz dijo, no tengo nafta y lo cargó y quedó como... Sí, obvio. A ver, podríamos estar toda la noche tranquilamente especulando Sí, lo diciendo que podría haber pasado porque no sabemos. Todas las dudas Nunca que vamos a tenemos, saber la respuesta. Pero sí. Lamentablemente. Pero bueno, creemos que es importante siempre, como decimos en cada stream, recordar estos casos, darle entidad, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es importante recordar estas historias, estas situaciones que no tienen que volver a pasar, todos estos delitos que con tanta impunidad se cometían, sobre todo por parte de los gobiernos, de las instituciones y demás. Así que nada, nosotros queremos... si es que queda algún familiar de Cecilia, mandarle nuestras condolencias, por supuesto. Y bueno, los esperamos como siempre este viernes De de 16 a 18 horas en nuestro canal Voces en Foco. Se viene un stream muy divertido. Vamos a estar ahí probando algunas cositas bastante copadas. No va a estar Agus porque tiene algunos problemas personales, pero los esperamos igual. Nosotros haciendo el aguante. Como siempre. Así que nada, gente. 4 con Melu. 4 con Mel. 4 con Melu, como siempre. Pero yo hablaba de cámara. Claro, somos los conductores. Pero bueno, gente, los queremos. Si quieren que hagamos algún caso en específico, pueden dejarlo en los comentarios o mandarnos un mensajito por cualquiera de nuestras redes sociales, que lo vamos a estar leyendo y lo vamos a estar, por supuesto, estudiando y trayendo acá al canal como se debe. Y sin nada más que agregar, nos vemos el viernes. Gente, nos vemos. Chao, los queremos. Va pasando así.